fuera del país. Todavía no tengo la lista porque hoy es el primer día y hoy es cuando los hermanos recogen esta información, pero primero Dios, mañana o por el miércoles podamos tener ya la lista y darles la bienvenida a todos, aunque ya había algunos por ahí. También he visto obreros de nuestras filiales y también sé que hay hermanos de otras congregaciones que viven acá en El Salvador y que han escuchado y que les interesa. Entonces queremos decirles a todos bienvenidos. Amén. Qué bueno. Vamos a orar, hermanos, para iniciar, y tenemos siempre las notas de oración que traen con el propósito de ponerlas en las manos del Señor, y también vamos a pedirle a Él que nos entregue su palabra. Hoy no vamos a orar para que el Señor salve a los perdidos, porque estamos hablando de líderes y supervisores, ¿no? De pastores, ¿no? Así que oremos. Señor, gracias te damos por la bendición de estar juntos y poder, Señor, presentarnos ante tu presencia con estas notas de oración que tu pueblo envía, sabiendo, Señor, que tú eres grande en misericordia y apoyándonos en tu palabra que nos dice que todo lo que pidamos en común acuerdo será hecho. Y esto, Padre, nos hace confiar y creer que tú vas a oír la oración que tu pueblo hace hoy por cada una de las notas de oración que han sido enviadas. Te ruego, Padre, que según tu misericordia puedas dar la salida para tus hijos y tus hijas, porque trabajan para ti, te están sirviendo, y tú has dado la promesa que serviríamos al Señor nuestro Dios y que tú quitarías toda enfermedad de en medio nuestro. Por ello, Padre, te rogamos tu palabra sea cumplida en la vida de cada persona que envíe estas notas. Ahora abrimos tu palabra. Ilumínanos, que tu Espíritu Santo venga y, como tú lo prometiste, que nos guíe a toda verdad, y así, Señor, podamos poner por obra lo que hoy vamos a escuchar. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo rogamos. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, y esta vez lo hacemos en el Evangelio de Mateo. Vamos a buscar el capítulo número 9, capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Ahí vamos a leer un versículo de la Biblia que nos servirá como base para la reflexión que vamos a tener este día. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 9, el versículo 36. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Leamos una vez más el versículo. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hemos leído, hermanos, este versículo que recoge las palabras de nuestro Señor Jesús, hablando sobre una necesidad
en esa época del pueblo de Israel, y es que había encontrado que las personas se habían quedado como ovejas sin pastor, agobiadas y por lo tanto sin tener quien les ayudara a salir adelante. Esa necesidad no solamente era una necesidad en el pueblo de Israel, sino que también es una necesidad de la iglesia hoy en día. El pastor, usted sabe que es la persona que cuida de las ovejas. No necesariamente en este versículo tenemos que pensar de pastor en el sentido de ese ministerio primario que llamamos pastor. Pues recuerde que Jesús estaba hablando en una época cuando su iglesia todavía no había sido fundada y cuando él todavía no había ascendido a los cielos. Pues dice la escritura que es cuando él ascendió que dio los dones a su iglesia. Estos dones son los ministerios, entre los cuales estaba el de pastor. Pero nada de eso ha ocurrido aquí. Entonces, cuando él hablaba de pastores, que los veía como ovejas sin pastor, se refería a las personas que desarrollaban una tarea de tutoría, que podía ser como maestros de la ley de la época, que podía ser como consejeros, podían ser los sacerdotes, podían ser los escribas, quienes no solamente eran hombres malos que dieron muerte al Señor Jesús, sino que ellos eran los conocedores y los copistas de las escrituras, gracias a quienes tenemos hoy nosotros lo que llamamos el Antiguo Testamento. Entonces vea, todas estas personas tenían funciones diversas, pero de alguna manera desarrollaban tareas de pastorear, repito, no en el sentido de lo que hoy es un ministerio primario, que así lo llamamos el ministerio de pastor, sino en el sentido de cuidar a las personas. Y por eso le decía que es una necesidad de hoy en día. Según algunos estudios que se han realizado, se sabe que cuando una congregación llega a tener de 50 a 60 miembros, contando a todos, a los niños también, porque muchas veces cuando se habla de los miembros de una iglesia se habla de los adultos, pero no se toman en cuenta a los niños, los cuales también necesitan ser pastoreados. Entonces estoy hablando que cuando una iglesia llega a entre 50 a 60 personas, incluyendo los niños, ya el pastor no es capaz de poder atender a todas las necesidades que esa persona tiene. Simplemente, humanamente, ya no se puede, ya es algo que excede la capacidad que todo ser humano tiene. Entonces, ¿qué decir de una iglesia que llega a alcanzar cientos o miles o docenas de miles de miembros? Pensar que el pastor tendrá la capacidad de cuidar de esa cantidad de personas simplemente es algo imposible. Entonces, si así son las cosas, ¿cómo es que una mega iglesia puede llegar a atender las necesidades de pastoreo que tienen sus miembros? Recuerde que en torno al concepto de mega iglesia no hay un acuerdo de qué criterios son los que se aplican para decir qué es una mega iglesia y cuál no. Pero el criterio más común, más predominante, es que se le llama una mega iglesia
a aquella que supera los 10,000 miembros. Una vez una iglesia tiene más de 10,000 miembros, se la considera ya como una mega iglesia. ¿Cómo se pastorean a los miembros de una mega iglesia? Bueno, en una mega iglesia que no sea celular, tienen bastantes complicaciones. Lo que hacen es multiplicar los programas de educación bíblica, de escuela bíblica, que no solo ellos lo hacen para niños, lo hacen para niños y hasta para ancianos. Multiplicando ministerios, es decir, tratan a través de los programas de llenar esas necesidades. Pero vea como todos estos programas son programas para el servicio. Y no estamos hablando de oportunidades para servir, estamos hablando de oportunidades para ser pastoreados. Entonces, las mega iglesias, que no son celulares, porque las hay, no llegan a suplir las necesidades que sus miembros tienen. Pero ¿qué ocurre en una iglesia celular? En una iglesia celular como la nuestra, la cosa ya es diferente. Porque el propósito de las células no solamente es el de el evangelismo y tratar de conquistar más y más personas. Esa es una de las funciones. Recuerde que hay 3 elementos básicos que son las funciones de la célula. Número 1, el evangelismo. Número 2, la comunión. Número 3, la edificación. Y les puse número por ponerle número, pero no hay uno más importante que otro. Ya hemos explicado en otras ocasiones que los 3 componentes deben tener un equilibrio entre ellos. Y el equilibrio comienza por no colocar un énfasis mayor a uno de estos elementos que a los otros 2. Entonces, dentro de esos fines se menciona el evangelismo, pero también está el tema de la edificación. Y en la edificación está jugando un papel fundamental el tema de ser pastoreados. Ahora, esto en una iglesia celular se logra porque el líder, la lideresa, se convierte en la persona que va a desarrollar esa función de tutoría. Es decir, usted como líder o como lideresa desempeña una labor que es de pastoreo de las personas que asisten a la célula que está bajo su responsabilidad. Espero que no se vaya a asustar. Cuando digo que es una función de pastoreo, lo estoy diciendo en el sentido que Jesús está usándolo en este versículo. No estoy hablando que usted tiene que ser un pastor como ministerio primario, porque entonces todos deberían ser pastores y pastoras con ministerio primario, pero sabemos que eso no es así. Estamos hablando de desarrollar funciones de cuidado, de atención, de tutoría, de mentoría, diversas expresiones que podemos utilizar, pero que nos van a llevar siempre a la idea que no debe usted como líder o lideresa verse simplemente como una persona que llega a una casa donde hay un grupo de personas y llega a gritar el evangelio, dar una predicación y luego se desaparece y se va. O sea, esa no es la función del líder. Es más, yo lo he dicho muchas veces, el líder no predica. La lideresa no predica. Lo que hace es compartir el evangelio con un grupo de amigos. Entonces, no se trata de tomar la célula como que si fuera una iglesia, lo cual hemos dicho ya que tampoco
ese es el propósito de la célula. Eso es lo que se llama el síndrome del miniculto, del cual hemos hablado en otras oportunidades y hemos visto cómo es dañino para el desarrollo de la obra de Dios. Entonces, el líder es la persona que está más cerca de la célula, porque él es el líder y consecuentemente tiene a los miembros de la célula más cercanos a él. La labor de cuidar de las ovejas en una iglesia celular no son los pastores quienes las acaparan, porque simplemente no se puede. O sea, no estoy hablando solo del pastor de distrito, que en nuestro caso pues andan por 8,000, 10,000, hasta 13,000 personas en un distrito. ¿Cómo los va a atender? O sea, volvemos a lo mismo. Si hablamos de un pastor de zona, igual. Estamos hablando es variable, pero a veces 2,000, 3,000, pueden ser hasta 4,000 personas en una zona. ¿Cómo lo hace? Es el líder, son ustedes. ¿Quiénes deben desarrollar esa labor de cuidado? Y es una labor que se limita a los miembros de la célula. Entonces, recuerde como nuestra definición de célula es que se trata de un grupo de entre 4 a 15 personas. De 4 a 15 personas que se reúnen semanalmente fuera del edificio de la iglesia con el propósito de evangelizar, edificar, tener comunión y que están comprometidos con la iglesia local. Esa es la definición nuestra de célula. Debería saberla de memoria. Pero quiero que veamos solo la primera parte, donde dice un grupo entre 4 a 15 personas. Significa que el máximo de personas que estarán bajo su responsabilidad son 15. Y 15 es un número de personas que sí puede ser manejado. Usted puede conocer a 15 personas. Usted puede saber que la hermana que se sienta de este lado es la hija del hermano que está acá, o la hermana de aquella otra hermana. Yo los veo acá, pero yo no sé si la hermana es hija de quien tiene a su lado, o si es casualidad que están allí, o si son esposos, o si son hermanos sanguíneos, o si son primos, o si son tío y sobrinos. No lo sé. Pero como el líder tiene un grupo reducido, él conoce todo eso. Pero no solo eso, él sabe cuáles son los dones, las cualidades que cada persona tiene. Sabe cuál es el grado de desarrollo de ellos. Sabe las condiciones de salud en que se encuentran las personas. Conoce la personalidad, el carácter, las fortalezas y las debilidades de cada miembro de su célula, porque solo son 15 personas. Entonces puede desarrollar una labor de cuidado, de seguimiento, de estímulo, que verdaderamente llenará las expectativas de las personas. Entonces, si las cosas son así, ¿cómo entonces está formada una célula? Bueno, una célula está formada en primer lugar por el líder o lideresa, que es de lo que hemos estado hablando, el cual desarrolla una labor de cuidado, de atención, de enseñanza, de consejo, de consuelo, de tutoría, de mentoría, de pastoreo, como le queramos llamar. El líder es el que desarrolla esa tarea. Pero la célula también está constituida por el asistente del líder. El asistente del líder no solo es alguien que le ayuda al líder,
sino que es la persona que se convertirá en el futuro líder o lideresa de la nueva célula que se generará. Por eso es que yo en realidad no utilizo la expresión asistente de líder. La usé ahora para que usted se ubicara de qué le estoy hablando. Pero yo no uso la expresión asistente de líder. Yo utilizo la expresión candidato a líder. Porque al llamarle asistente, ya lo dije, da la idea que es alguien que le está asistiendo a usted. Y de asistirle no va a pasar. Pero candidato a líder habla que esa persona que le asiste hoy por hoy a usted, el día de mañana se llegará a convertir en el nuevo líder o la nueva lideresa. Entonces, es la persona que está en el proceso, que está asistiendo a la ruta del líder y que usted está capacitándole, instruyéndole y lo más importante, delegándole funciones significativas dentro de la iglesia para que la persona, dentro de la célula, para que la persona aprenda haciendo. En esto ya he mencionado en otras conferencias que no se trata de eliminar personas, sino que se trata de suplir las deficiencias que las personas puedan tener. Hace poco me hablaban de un hermano que realmente no sé en qué trabaja, pero me contaba el hermano líder de él. Me decía, mire, tengo un hermano que por su trabajo, él era diácono, pero por su trabajo prácticamente él no asistía. Asistía a la iglesia, pero muy poco. Entonces dejaba muchos privilegios de diácono sin cumplir. Entonces, bueno, le suspendieron de diácono. Pero él en la célula es una persona que tiene las cualidades para ser un candidato, y de hecho es la persona que más ayuda al líder, del cual le estoy diciendo que era quien habló conmigo, porque esa es la consulta que él quería hacerme. Entonces este es un hermano que dirige oraciones, que canta las alabanzas dentro de la célula, y él me decía, mire, y lo hace muy bien, y a la célula no falta, porque él es alguien que por su trabajo llegar a tiempo a la iglesia es lo que le costaba, pero llegar a tiempo a la célula no. Pero entonces resulta que el supervisor de este líder le dijo, mire, a ese hermano ya no le dé privilegios dentro de la célula, porque él ha sido suspendido de diácono porque casi no llegaba. El supervisor ni sabe por qué. No sabe que es por causa del trabajo. Entonces el líder se me acercó y me dijo, hermano, yo quiero saber si eso es lo correcto. O sea, ¿debo suspender a este hermano solo que por razones de trabajo no puede asistir todos los días a la iglesia, aunque me es de gran ayuda como líder, o no? Entonces yo le dije lo que le estoy explicando en este momento. En el modelo celular ese es un principio básico. No se trata de desechar a nadie. Y yo le dije al hermano, imagínese, este hermano quiere servir a Dios, es un buen hermano, si no, no lo hubieran puesto de diácono, pero por su trabajo, y obviamente, ¿qué sentido tiene tener un diácono si no puede cubrir las necesidades que hay dentro de la iglesia? Entonces, bueno, los pastores decidieron ponerlo a descansar mientras él tiene las posibilidades de servir. Pero, ¿y qué es lo que ahora le queda a él como un estímulo, como un anhelo? La célula. Y si le van a quitar eso también, ¿qué le va a quedar de estímulo a él? Entonces yo le dije, mire, no se trata de quitarle lo único que le ha quedado a él. Se trata de ayudarlo para que pueda recuperar lo que antes tenía. ¿Y cómo se le ayuda a recuperarlo?
Bueno, hay diversas maneras. Una muy sencilla es que usted comience a orar por él para que el Señor le provea otro empleo. Otra sería que usted comience a platicar con conocidos y a decirles: oigan, cuando sepan de algún trabajito por ahí me avisan. Hay diversas maneras cómo ayudar a la persona. Entonces el hermano líder me respondió: justamente lo que usted me está diciendo, me dice, es lo que yo pensaba, pero mi supervisor me ha dicho lo contrario. A veces ocurre que los líderes están más ubicados que los supervisores. A veces. Entonces decíamos, la célula está formada por el líder, que cumple las funciones de cuidado. Segundo, por el candidato a líder, que está preparando, supliendo las necesidades o flaquezas que la persona tiene para que el día de mañana llegue a ser el futuro líder o lideresa cuando la célula se multiplique. Y luego, ¿qué quedan? Los miembros, los hermanos que forman el grupo de creyentes que forman parte de su célula. Ahora, uno podría clasificar a la gente de esa manera, decir, bueno, líder, candidato a líder, miembro de la célula. Pero cuando hablamos miembro de la célula, no podemos englobar dentro de esa sola categoría de miembros a todas las personas. ¿Por qué razón? Porque las personas no todas van en el mismo punto del camino, en la ruta que conduce hacia la madurez cristiana. Si me acompaña a ver la carta primera de Juan, capítulo 2, vamos a encontrar algo sobre cómo las personas maduran de diferente manera. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 en adelante dice: les escribo a ustedes, queridos hijos, pues sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, nuevamente, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, nuevamente, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, nuevamente, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. En estos versículos que acabamos de leer, usted puede notar que la Escritura nos está hablando de tres categorías de creyentes: lo que llama los hijos, los jóvenes y los padres. No está hablando desde el punto de vista cronológico o biológico, está hablando de niveles de desarrollo espiritual. Es decir, que en ese segmento o en esa tercera parte de la célula, que a veces simplemente nosotros llamamos miembros, no todos son iguales. Todos son miembros, pero no todos iguales. Algunos de ellos serán hijos, que son aquellos que apenas comienzan la vida cristiana, o que son personas que tienen luchas especiales en su vida. Cuando hablo de luchas especiales, me refiero a sus historias, que quizás sufrieron diversas situaciones en su niñez o en su infancia, y son personas a las cuales les cuesta avanzar hacia la madurez cristiana. No porque sean pecadores, no porque sean malas personas, es porque cargan con heridas en sus corazones del pasado.
que se convierte en un lastre a la hora de avanzar. Esos serían los hijos, pero luego vienen los jóvenes. Los jóvenes son aquellos que han superado esa etapa inicial y se encuentran ya en una situación de madurez que se podría clasificar como una juventud espiritual. La juventud espiritual, como la juventud física, es aquella donde hay más fuerza, hay más ánimo, hay más dinamismo, se es más soñador. Y finalmente están los padres. ¿Quiénes son los padres? Los que ya han engendrado vida, es decir, los que han ganado a otros para Cristo. Pero padre también significa mayor edad, personas que tienen más experiencia y que por lo tanto han llegado a comprender cómo es la vida dentro del evangelio. Un hijo que está iniciando la vida cristiana se puede escandalizar al saber que una persona que dice que es creyente tiene una conducta que no hace honor a esas palabras. Un hijo se puede escandalizar, pero un padre ya no. Un padre ya no. Cuando alguien que pretende ser creyente actúa como que si no lo fuera, él lo entiende y sabe que no de todos es la fe, y sabe lo que Jesús dijo, que él planta trigo en tanto que el enemigo planta cizaña, que se parece al trigo pero no es trigo. Sabe las enseñanzas del Señor, que dijo que el reino de Dios es como el hombre que tira una red y recoge toda clase de peces. Pero él no sabe que hay peces buenos y peces malos, y al recoger la red tiene que separar los peces malos de los peces buenos. De manera que para el que tiene madurez ya no le da migrañas por saber que un creyente por aquí o una creyente por allá no vive como debería vivir. Pero el líder debe saber que a su célula van a llegar todo tipo de personas. Llegarán los hijos, llegarán los jóvenes, llegarán los padres. Ahí estoy hablando de 3 categorías porque son las que menciona la primera carta de Juan. Pero hay otras categorías. Están las personas que se pudieran clasificar por su personalidad. Usted puede decir, bueno, hay personas calladas y otras que son hablantinas. No en el sentido negativo, sino que les gusta conversar. Hay personas que son tímidas, otros son arrojados. Hay personas que para tomar una decisión lo piensan mucho. Otros primero actúan y después piensan. El líder, la lideresa va conociendo a cada uno de sus miembros y los ayuda, los pastorea, los guía de acuerdo a ese conocimiento y acercamiento que tiene hacia esos miembros de la iglesia. Eso que está ocurriendo en las casas, en las 7,400 células que tenemos, es algo de lo cual su servidor ni se entera. Pero ese es el gran trabajo que usted hace. Esa es la gran tarea, y que no la hace para los hombres, la hace para el Señor. Y por eso de Él recibirá la recompensa. Ahora, si la tarea del líder o lideresa es una tarea de cuidado, de atención, de pastoreo de los miembros de su célula, ¿qué son los requisitos o cuáles serían las características que estos líderes o lideresas deberían tener para desarrollar bien esa tarea? Le quiero mencionar algunas. La primera es que el líder o la lideresa tiene que amar a las personas.
Ese es fundamental. Amar a las personas. Y eso se aplica al líder, al supervisor, al pastor de zona, al pastor de distrito, al pastor general, a todos los que desarrollan alguna tarea de cuidado de los demás. Hay que tener vocación, y la vocación es hacia las personas, y es una vocación que se llena o se alcanza por el amor. Amar a las personas, eso es necesario. Si una persona no le gusta tratar con los demás, no siente compasión, no siente amor hacia los demás, no podrá ser un buen líder. Su célula nunca estará sana. Y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, las células que se multiplican son las células sanas. Ese es un principio biológico. Las células débiles o enfermas no se multiplican. Para que su célula esté sana, usted debe cuidar de las personas, atender a las personas. Y lo único que le hará atender a las personas es amarles. El amor. Hace poco me contaban, bueno, no tampoco, hace como mes y medio, algo así, me contaban de una hermana que fue a pedirle a otra que si podía abrir las puertas de su casa como anfitriona para recibir una célula. Entonces la otra hermana amablemente le dijo que sí, y abrió las puertas de su casa. Entonces el primer sábado que se realizó la célula, la hermana pues hizo la limpieza, arregló bonito para comenzar a preparar, bueno, preparó todo para recibir a los hermanos. Y comenzaron a llegar. Y también llegó el líder, que era un hombre, un hermano. Pero ocurrió algo, que en esa ocasión no llegó ningún invitado. Solamente llegaron los hermanos, los cristianos, los miembros de la célula, que eran 5. De cuando el líder vio que nadie había llevado invitados, se molestó y comenzó a maltratar a la gente, y comenzó a decirles que entonces él estaba perdiendo su tiempo, que ellos eran unos inútiles porque no habían llevado a nadie. Bueno, y terminó su discurso diciéndoles que eran unos hijos del diablo porque no habían llevado invitados. Y no solo eso, sino que después de haberlos insultado, se levantó y se fue y no realizó la célula. Los dejó tirados ahí. No hizo la célula, solo llegó a herir a las personas. La hermana que le había suplicado a la otra que abriera las puertas de la casa donde ahora estaban reunidos, se sintió apenadísima. Apenadísima. Y muy apenada tuvo que ir a decirle a la otra hermana: hermana, mire, disculpe a este hermano, era el líder. Disculpe por lo que pasó. Y la hermana, pues muy madura, le dijo: no tenga pena, yo entiendo la situación. Ese hermanito, que ojalá esté aquí para que me esté oyendo, está haciendo una tarea pésima como líder. Es un desastre como líder. ¿Y por qué se molesta si los hermanos no llevan invitados? Primero, usted tiene la culpa, porque no los ha instruido de cómo hacer un amigo, cómo hacer un invitado. Y segundo, ¿para qué la gente va a ir invitados para que usted los esté insultando? Eso no es cuidar a las ovejas. Herir a las personas
no es pastorearlas, no es amarlas, que es el tema del que estamos hablando. Usted le diría a su hijo que es un inútil, que es un hijo del diablo. Bueno, yo sé que hay padres, malos padres y madres, que hacen eso, les dicen eso a sus hijos. Pero las personas normales no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque aman a sus hijos. Por eso yo le digo, es condición indispensable para poder ser un buen líder, amar a las personas. Es que si usted no siente amor por las personas, si usted no puede amar al desconocido, como dijo el Señor, y nadie tiene mayor amor que este, que uno entregue su vida por sus amigos. Si usted no es capaz de hacer eso, entonces sea honesto y dígale al pastor: hermano, gracias por la invitación a ser líder, pero la verdad es que yo no puedo, yo voy a ir a herir a las personas, entonces mejor que otro haga lo que yo no puedo hacer. Eso es honestidad. Ahora, este mal líder del cual le hablé, que solo llegó a insultar a la gente y se fue. Llegó a gritarles, porque gritando fue que les dijo todo eso. Yo me pregunto, ¿y de quién lo habrá aprendido? Me parece que usted sabe algo que yo no sé. Otro elemento que debe tener el líder es el deseo de cuidar a los miembros de su célula. ¿Y qué implica cuidar? Como cuando usted cuida a un hijo, como cuando cuida a una hija. Usted cuida las amistades de su hijo. Usted cuida a dónde anda su hijo, a qué hora salió, a qué hora vuelve. Usted cuida de su hija, de con quién está hablando. Recuerdo una madre de familia que en una ocasión me dijo: mire, yo a mi hija la dejo que, en esa época no había texto, era pura llamada telefónica, yo dejo que mi hija hable todo lo que quiera a través de teléfono, porque yo sé que a través del teléfono no le van a hacer nada. Hasta que un sinvergüenza se la llevó. Es que es lo peor. O sea, había dejado abierta la peor puerta, porque a la mujer se le entra por el oído. Pero ¿qué significa cuidar? Cuidar es que usted tome esas precauciones. Igual se cuidan a los miembros de la célula. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se siente? ¿Hay alguna situación por la cual quisiera usted que oráramos ya? O sea, no le estoy diciendo que usted agarre el cargo de decir: sí, hermano, yo voy a estar orando por usted todos los días. Si lo hace, bien hecho. Pero a lo mejor eso no es realista. Entonces, si la persona le dice: hermano, yo quisiera que orara por mí porque tengo esta dificultad, entonces, con gusto, oremos ya. Y ora por él 1 o 2 minutos y ya, o por ella. Eso es cuidar. Todo eso nace del amor, como ya lo dijimos. Ahora, en tercer lugar, para poder ser un guía, un pastor de las ovejas, se necesita guiarlos. Las personas necesitan orientación. Es increíble cómo las personas son de sencillas. No estoy seguro si he contado esto, pero es real, hermano. Esto me ocurrió este año. Un hermano me escribió y me dijo así, era una sola frase, me decía: hermano, me dejó mi novia, ¿me mato? O sea, yo estoy seguro
Que si yo le hubiera dicho, sí, mátese, se mata. Entonces yo le dije, no. ¿Y por qué? ¿Que acaso es la única persona que hay en el planeta? Y más pues que era un muchacho joven. Entonces yo le dije, no, adelante, esto va a pasar. La vida continúa. Que fuera a la iglesia. Y comenzó ahí, fue muy obediente. O sea, siguió todas las recomendaciones. Bueno, hoy es otra persona. Yo ya no le he tocado el tema de que se quería matar por una mujer que saber que se hizo. Ni él lo ha mencionado, lo cual significa que ya para él es un asunto superado. Pero imagínense, entonces, las personas necesitan ser guiadas, necesitan ser aconsejadas. ¿Sabe algo que se da con demasiada frecuencia? Es que hay muchachos o muchachas que dicen, fíjese que yo soy novia o novio de tal persona desde hace 3 años, pero me dicen que anda con otros fulanos o con otras menganas, y entonces yo quiero saber si continúo con esto o no. Y lo que yo siempre les he dicho, porque es una realidad probada, las conductas que se presentan en el noviazgo se profundizan en el matrimonio. Entonces, el que en el noviazgo es maltratador o es infiel o es mentiroso, peor lo va a hacer en el matrimonio. Entonces, la gente dice, no, tal vez ya casados cambia. Sí, va a cambiar para mal. Eso está demostrado. Entonces, cuando yo les digo eso, no, gracias a Dios que te has dado cuenta, termina con eso. Entonces viene y dice, es que mire, esta es la persona que Dios preparó para mí. Ah, ¿cómo no? Le dije yo. Entonces, ¿cómo fue que Dios te habló? ¿Cómo te dijo Dios? No me dice, Dios no me dijo nada. Es que yo dije que si las cosas se daban, que era la voluntad de Dios. Imagínense qué ingenuidad. Porque yo le pregunto, cuando se trata de un muchacho y una muchacha, ¿cuándo es que las cosas no se dan? Siempre se dan. Siempre se darán. Entonces decir, si es que si las cosas se dan, es la voluntad de Dios. Esa es la peor idea que una persona pueda tener para decidir si eso no es la voluntad de Dios. Pero ellos así lo creen a ojos cerrados. Pero ese es un engaño. Es que siempre se van a dar. Las cosas siempre se van a dar. Eso no está probando nada. Simplemente está probando que él es hombre y que ella es mujer. Punto. Y que Dios ha puesto atracción entre los sexos. Punto. Solo eso es prueba. Te digo, no. Dios, primero, no está mudo. Y segundo, no está muerto. Dios quiere hablarnos siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a escucharle y a hacer lo que Él nos diga que hagamos. Hay que preguntarle a Él. Y a veces me dicen, ¿y cómo Dios me va a hablar? Pregunta que ningún cristiano debería hacer. Porque si eres cristiano, es porque un día Dios te habló para llamarte a su evangelio. Por eso, todo creyente debe saber cómo es que Dios habla. Pero les digo, bueno, Él habla así como te estoy hablando ahorita. ¿Me oís? Sí. Y yo solo soy un hombre. ¿Cómo no lo vas a oír a Él que es Dios? Y entonces me dicen, bueno, entonces voy a esperar a ver si Dios me habla. Ya te empezó a hablar, le dije yo. Ya te está hablando. Ya es cosa del muchacho si tiene oídos para oír o si los tiene de adorno. Eso es guiar. Eso es guiar a las personas. Le puse ese ejemplo porque es muy común, pero pueden haber otras situaciones.
muchas otras situaciones. Las personas es lo que Jesús lo conmovió. A Jesús le dio tristeza porque vio a las personas desalentadas. Desalentadas. Porque no tenían pastor, no tenía quien les guiara. Y cuando las personas no tienen quien les guíe, es lo que hiere el corazón de Cristo. Entonces el líder, la lideresa tiene que saber guiar. Y voy a terminar con esto. El líder o la lideresa necesita también alimentar. Porque todos necesitamos estímulo. Una buena tarea que se hace con las personas es animarles. Es decir, alimentarles el ánimo, alimentarles el deseo de salir adelante y mostrarles que existe la posibilidad de salir adelante. Porque para muchas personas las cosas ya llegaron al final. Ya se acabó. Hay que alimentarles. ¿Y cómo se les alimenta? Oyéndoles, teniendo paciencia usted. No se canse. No llegue al punto de decir, es que esta persona es necia, no me entiende, ya le dije 1000 veces, ¡ay, que vea cómo salga! Ese es el asalariado que ve venir al lobo y no le importa porque las ovejas no son propias. Pero el pastor de las ovejas, el auténtico, sí le importa. Y quizás ya le dijo 1000 veces. 1000 veces. Y no oye, pero no se cansa. Y entonces sigue alimentándole la esperanza, alimentándole el camino correcto, alimentándole el sendero que debe seguir. Hermanos, ¿no es eso acaso lo que todos necesitamos? Todos necesitamos ser pastoreados. ¿Y por qué necesitamos ser pastoreados? Porque usted necesita quien le dé un consejo, quien lo alimente, quien le dé ánimo. Usted necesita quien le ame y que le muestre amor en el sentido de que le oye, que le escucha, que le dedica tiempo. Dedicar tiempo es una expresión de amor. Entonces, si usted dice, ¿cómo voy a estar yo perdiendo mi tiempo oyendo las locuras de la gente? No ama. El que ama puede pensar que son locuras, pero ama tanto a esa persona que le escucha y respeta sus ideas. No aprueba lo malo, pero le alienta a seguir por el buen camino. Entonces, eso todos lo necesitamos. Usted como líder cuida, pero usted como líder necesita que lo cuiden también. Y eso es lo que sigue a continuación. 6 puntos más, pero ya se me acabó el tiempo. Pero apenas estamos comenzando la conferencia. Así que mañana vamos a seguir con esos otros 6 puntos. Por ahora pidámosle al Señor que Él nos ayude para cuidar a otros. Señor, gracias te damos por tu palabra que hemos escuchado. Gracias porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros y también quieres que cuidemos a otros. Tú preguntaste a Caín, ¿a dónde está tu hermano? Y Caín soberbiamente respondió que él no era el guardián de su hermano. Pero nosotros entendemos que tú nos has puesto a nosotros como guardianes de nuestros hermanos, de los niños, de los jóvenes y de los padres. Enséñanos para que como líderes no solamente
llegamos a gritar por 30 minutos a un lugar y luego nos vamos, sino que se trata de conocer a nuestros miembros, amarles, guiarles, alimentarles. Enséñanos a desarrollar estas responsabilidades para que así, Señor, las células puedan ser sanas y, siendo sanas, puedan multiplicarse. Danos, Señor, sabiduría para desechar los malos ejemplos y atesorar los buenos, e imitar a aquellos que son pastores conforme a tu corazón. Ayúdanos a hacerlo en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor es bueno, hermanos. Estamos en la parte final de nuestro culto.